Hola una vez más a estas cápsulas de introducción a la sociología. Hoy vamos a hablar de los modelos de subjetividad al amparo de esos sistemas sociales contrarios al capitalismo. Y para ello vamos a sostenernos en varias de las premisas de la psicología cultural soviética. Para esta comunicación voy a apoyarme en las ideas de Fernando González Rey, uno de los principales psicólogos americanos de la psicología cultural en los últimos años, que asimismo se sostiene sobre el pensamiento de Vygotsky, uno de los máximos teóricos de la psicología soviética del siglo XX. Ambos autores, cuando consideran la importancia para la psicología cultural y también para la sociología, la importancia de entender, de definir en los modelos de subjetividad, se sostienen precisamente en este esquema que veis en la pantalla. Para hablar de la subjetividad no podemos aislar a un sujeto, a un individuo, de su propio contexto sociocultural. En efecto, entre esa parte más individual y la parte social, esa dimensión mucho más macro que rodea, que sostiene, que ampara, que nutre al propio sujeto, se establece una relación constante, una relación de absoluta mutualidad. Es decir, el individuo no es del todo libre de hacer, de pensar, de sentir aquello que quiera, que le dé la gana, sino supeditado en función de ese marco contextual en el cual se está desarrollando como individuo, ¿vale? Entonces, dentro de lo que sería la subjetividad, tenemos que entender tanto ese marco social como también las propias capacidades, atributos, orientaciones, actitudes, comportamientos del propio individuo. En esa relación mutua entre la dimensión social y la dimensión de lo individual, tendríamos que considerar variables como, por ejemplo, las prácticas, los hábitos, las costumbres, las tradiciones, los escenarios, ¿no? El propio contexto escenográfico en el que se están desarrollando algunas acciones, pero también los discursos, es decir, todo aquello que de alguna manera canaliza entre lo individual y lo social un tipo de interpretación. Cuando hacemos determinadas acciones en la realidad es porque nos mueve una cierta significación, una cierta interpretación de lo que esperamos obtener a cambio en la realidad, así como la propia realidad social nos va a dar una serie de herramientas para poder trabajar prácticamente con esos objetivos que previamente nos habíamos formulado. Por tanto, como veis, hay una relación, un toma y daca, ¿no? Una relación de ida y de vuelta constante entre esa dimensión individual y esa dimensión social. Para los psicopedagogos y para los psicólogos soviéticos, como también para los sociólogos, precisamente esa relación entre la dimensión social y la dimensión individual sería lo que denominaban como zona de desarrollo próximo. En el ámbito educativo, por poner un símil, por poner una metáfora, podríamos considerar al niño, un niño pequeño, pongamos unos 5 años, como una mente potencialmente enseñable, ¿verdad? El niño, en efecto, va a presentar una serie de capacidades cognitivas o afectivas o sociales que le van a permitir aprender con mayor o menor premura, ¿no? Con mayor o menor eficacia. Lo que ocurre, según la psicología soviética, es que tenemos que tener en cuenta también la influencia con sus iguales, con el resto de niños en el aula, en el recreo, con sus familiares, la influencia de la familia también respecto a esos valores que el niño va a aprender en el hogar, en su casa, o también incluso esos modelos referenciales o culturales de los dibujos animados que consumen la televisión, por ejemplo, ¿de acuerdo? Todo eso va a influir también desde la dimensión social sobre la dimensión individual, ¿no? Y como veis, es crucial poder entender esa relación entre una dimensión más interior y esa dimensión exterior. Precisamente en esta amalgama entre lo individual y lo social tendríamos que ubicar esa zona de desarrollo próximo. Ergo,
o consecuentemente no podemos entender ningún modelo de subjetividad si no atendemos también a ese marco social y también cultural en el que se desarrollan las personas. Respecto a esto, decía González Rey, apoyándose en las teorías de Vygotsky, debemos tener en cuenta que cuando se construye una idea de subjetividad, no solamente tenemos que atender precisamente a esas cuestiones más sociales o más objetivas, ¿no? Aquello que de alguna manera ha quedado evidente, recogido, escrito, canonizado. En el fondo, dicen estos autores, siempre hay alguna naturaleza de orden simbólico o emocional en toda experiencia humana a nivel individual. Es decir, todo aquello que no se recoge de manera racional, de manera objetiva. Cuando, por ejemplo, actuamos de determinada manera, en muchas ocasiones no nos impele una decisión racional o voluntaria, sino que lo hacemos por evitar un daño, o lo hacemos por amor, o lo hacemos por temor, o lo hacemos sin saber por qué, pero que realmente es más bien una parte irracional, una parte afectiva, una parte emocional la que nos mueve a determinado comportamiento, decisión u opinión, que no realmente una decisión establecida a nivel racional o cognitivo. En muchas ocasiones, muchas de las cosas que hacemos en función del contexto social y cultural en el que nos movemos tienen una naturaleza simbólica. Esto se hace así porque siempre se ha hecho así. Esto es lo tradicional. Estos son los valores que aprendí en casa. Esos podrían ser, de alguna manera, algunos de los argumentos que se podrían dar para darle valor a lo simbólico, cuando en el fondo, a nivel racional, tampoco son tan significativos. Al respecto, cuando nos construimos como sujetos, amparándonos precisamente en estas ideas, tenemos que tener en cuenta que podemos sostenernos más allá de lo que sería un modelo social real. Para los psicólogos soviéticos, el modelo social real, esa realidad objetiva, esa realidad más, digámoslo así, empírica, podría sostenerse sobre las bases de un materialismo histórico. ¿Qué se entiende por materialismo histórico? Sería todo aquello que ha dejado pozo, ¿no? Que ha ido solidificándose conforme ha ido pasando la historia, ¿no? Todos los años, generaciones e incluso siglos que nos preceden, de alguna manera en la sociedad han ido implementando una serie de valores que nos van a influir poderosamente cuando nos desarrollemos a nivel social y psicológico. Esa base materialista sostenida en el paso de los años, en el paso de la historia, también tiene que ver con aquello que vamos a experimentar, aquello que vamos a sentir, aquello que vamos a vivir de manera empírica a lo largo de toda nuestra biografía, desde que nacemos hasta que morimos, ¿de acuerdo? Por tanto, no solamente aquello que estamos de alguna manera practicando en la realidad nos va a definir, sino también aquellos valores que nos preceden en nuestra propia historia. Pero, en el polo opuesto, nos vamos a encontrar que de manera paralela se va a establecer también un modelo social imaginario. ¿Qué queremos decir con esto? El modelo social imaginario se refiere precisamente a todo aquello que nosotros imaginamos o proyectamos sobre la realidad, ¿de acuerdo? Una realidad que no tiene por qué ser objetiva, sino, claro, una realidad subjetiva. Aquello que imaginamos, que fantaseamos, que deseamos, que nos ilusionamos, que proyectamos sobre la propia realidad. No es lo mismo en muchas ocasiones cómo nos vemos a nosotros o a nosotras mismas frente a cómo nos ven los demás. Como veis, ahí puede haber un choque interesante que también nos define a título subjetivo. ¿Cómo vemos nuestro futuro? ¿Cómo creemos que nos sentimos realizados o no en nuestro trabajo? ¿Cómo vemos la sociedad, ¿no? A nivel ideológico, cuando en el fondo nos enfrentamos con una realidad que objetivamente quizá no comulga con esos valores ideológicos que hemos ido aprendiendo a lo largo de nuestra vida? Como veis, estos dos polos son fundamentales también para poder entender nuestra propia subjetividad. Cierro esta comunicación, como no podía ser de otra manera, sugiriéndoos algunas referencias que podéis también descargaros de internet, y me despido hasta la próxima.